Bienvenidos a 2.4, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo estoy viviendo en la Feria del Libro por motivos, por supuesto, de trabajos, de entrevistas. Entrevistamos 4 o 5 escritores, ensayistas por día. Y algunas entrevistas uno obviamente las disfruta más. En estos días me encontré con Adolfo Pérez Esquivel y un libro que me parece que es un libro importante para pensar aspectos de la realidad, que tiene el título muy claro, Para ser humanos. Es muy claro el título del libro, Para ser humanos. ¿Qué camino podemos tomar en un mundo donde avanza una deshumanización a pasos agigantados? Uno se pregunta, en este momento, en la Argentina, con un gobierno de ultraderecha, se pregunta ¿por qué tanto odio a la cultura? Se pregunta ¿por qué tanto desprecio por el trabajador? ¿Por qué pedir poderes especiales en una coyuntura donde de ninguna manera harían falta esos poderes especiales? Se pregunta ¿por qué se vende la Argentina? Se pregunta ¿por qué Margaret Thatcher, que entre otras cosas fue parte del crimen de 323 jóvenes en el General Belgrano? Se pregunta ¿por qué se alaba a Margaret Thatcher, ¿no? En fin, todas preguntas que nos hacemos todo el tiempo y de verdad que nos cuesta mucho encontrar palabras para comprender. No es fácil comprender este momento del planeta, por lo menos para quienes nos formamos en el humanismo. Es difícil. Bueno, el arte, la cultura, la filosofía siempre dicen algo más. Hoy vamos a verlo, Adolfo Pérez Esquivel, en nuestro programa de hoy. Una gentileza de la Fundación El Libro que me permite poner al aire parte del material que hacemos en Imagen de Feria, que también está en YouTube, en la Feria del Libro. Pero tuve la alegría de que una novela que me apasionó a mí, tan bien escrita, además, ganara el premio del jurado en la Feria del Libro. Yo soy parte de un jurado, pero es un jurado muy extenso. Este es Guillermo Piro. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? El nombre de la novela es Un náufrago sin isla. El náufrago sin isla. El náufrago sin isla, que cuenta una historia fantástica. Él nos va a contar esa historia. Hace tiempo que descubrí, sí, no sé si tanto tiempo, a Axel Cherniavsky. Me llegó un libro de Galerna de un filósofo que yo admiro mucho, que es Spinoza, y ahí descubrí a Axel Cherniavsky. Entonces, por supuesto, devoré todo lo que encontraba aquí, porque él está muy formado en Francia. Y ahora me mandaron 2 libros porque no se dieron cuenta. Eso está genial. Me mandaron uno primero y otro después. Fantástico. Lo tengo por duplicado. La dispersión de la idiotez es el título del libro. Y dentro del libro, claro, uno se encuentra con la enorme formación de Axel y se encuentra no con lo que espera, seguramente. Se encuentra con Flaubert, se encuentra con Derrida, se encuentra con Deleuze, se encuentra con Lacan. Bueno, es un estudio inteligente y profundo y que nos despista, porque uno imagina que la idiotez es la idiotez. No, es más complejo. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por la invitación. ¿Qué título, no? La dispersión. Dispersión de la idiotez. ¿Por qué ese título? Porque habrás visto que me fui dando cuenta que es medio imposible definir el concepto, definir la idiotez. Es como un concepto medio salvaje, muy inestable, escurridizo. Cuando digo todas estas cosas, digo cosas muy técnicas. Y se mueve un poco como un haz de luz cuando atraviesa un prisma que se dispersa. Hay idioteces de todos los colores, al punto que uno se puede preguntar si hay una idiotez, si la idiotez tiene una identidad, por eso la dispersión. Guillermo. Sí. ¿Cómo fue esto de ganar ese premio? Porque vos sos una persona que es imposible que te preocupes mucho a lo mejor por un premio, ¿no? Porque sos sólido en lo tuyo y bueno, se gana. Y de pronto, este premio, ¿cómo fue? Me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, absolutamente. Sí, y me pasó algo extraño que lo mencionaba cuando fue la entrega, lo que provocó la emoción y el llanto de mi maestro de 6º grado que estaba ahí, porque le avisé, sigo estando en contacto con él, José Svarman, una persona muy importante en mi vida, porque fue el primero que atisbó que algo pasaba conmigo y la literatura leyendo las composiciones escolares, y le avisó a mi mamá.
Le dijo, mira... ¿A tu mamá? A mi mamá, claro. Dijo, quiero hablar con tu mamá. Que mi mamá me decía, ¿qué hiciste? Digo, no hice nada. Leyó una composición y me dijo que vayas a hablar. Bueno, y mi mamá fue un poco desconfiada y él le dijo, Aide, este chico escribe bien. Y mi mamá, pobre, en mi casa no había biblioteca. Había un solo libro que se llamaba El médico en casa. Al margen de algún bestseller que leía mi papá sobre guerra y que así como aparecía, desaparecía, no había una biblioteca propiamente dicha. Y mi mamá empezó, así guiada por la intuición, a comprar estos libritos de la colección Salvat de clásicos, que eran los anaranjados eran narrativa, los verdes eran divulgación, los azules eran teatro, que nunca leí, obviamente, porque no tenían ilustraciones, yo tenía 11 años. Pero se conformó una pequeña biblioteca. Lo que quiere decir es que este maestro de algún modo propició cierta deriva, ¿no? Cierto transcurrir. Ahora, qué emocionante encontrártelo en la Feria del Libro. Que haya ido. Que haya ido, sí, ¿no? sí. No, y en el momento que me anunciaron, después me di cuenta, me acordé de esa carta que le había escrito Camus cuando ganó el premio Nobel, haciendo, obviamente, no es que creo que el premio de la crítica es el equivalente al premio Nobel, pero él cuando recibió el premio Nobel tenía 43 años, era muy joven. Le escribe una carta pocos días después a su maestro, que tuvo un papel muy importante en su desarrollo, porque la abuela de Camus quería que terminado el primario él se dedicara a algún oficio. Y él fue a ver a la abuela y le dijo, no señora, si hace eso está equivocada, él tiene que ir a la universidad, ¿no? De algún modo también marcó el rumbo. Y él decía en esa carta algo que a mí me pasó. Le dice al maestro, cuando me dieron este premio, primero pensé en mi madre y después pensé en usted. Y ahí me pasó exactamente lo mismo, por eso conecté con Camus, ¿no? Primero pensé en mi madre. Sí, y después pensé en el maestro. Impresionante, ¿no? Cómo te puede marcar un maestro. Absolutamente. Impresionante. Sí. Y, Axel, ¿te recibiste en las Sorbonas de París? No exactamente. Yo me fui a estudiar allá, a hacer lo que se llaman las clases preparatorias para las grandes escuelas, para la Escuela Normal Superior. Y después me quise volver para acá. Terminé un título que existía en ese momento corto de 2 años por correspondencia, un diploma de estudio de historia hice. Me recibí de licenciado en filosofía acá y después hice un doctorado en filosofía en cotutela entre la Universidad de París I, Sorbona, y la Universidad de Buenos Aires. Y defendí mi tesis de doctorado allá, que se publicó en las publicaciones de la Sorbona, una tesis sobre qué es la filosofía, sobre qué entender por filosofía. Decía algo, por favor. Era una tesis que yo abordaba a través de la obra de Deleuze y que él la define como creación de conceptos. Es la actividad que crea conceptos. Claro, tiene un libro entero que es la filosofía, Exacto. Trata de eso, ¿no? Exacto. Foucault decía que el milenio, el siglo que veniera iba a ser deleuziano. ¿Vos pensás así? Es rara esa afirmación de Foucault. Lo dijo Foucault, no yo. Sí. No. Algunos proponen entender el siglo como en oposición al cielo, ¿no? Como terrenal, secular. ¿Qué decirte? Creo que sí la idea de creación, el concepto de creación, se instaló en nuestra mentalidad mucho más de lo que lo estaba antes. Eso sí, creo que nos amigamos un poco más con la idea de que la realidad se inventa, de que los fenómenos son singulares y que, bueno, las leyes universales mismas incluso son creaciones o descubrimientos. Uh-huh. Guillermo, ya tu producción ya son varios tomos, me parece, ¿no? 15 libros, 16, no estoy seguro. Casi nada. 15 libros, 16. Sí, no estoy seguro. Entre lo que hay novelas, cuentos, ensayos. Poesía. Ajá, sí, mucha poesía, ¿no? Sí, al principio escribí poesía sobre todo. Y varias cosas. De esas novelas, ¿cuáles te gustan más a vos? Me gustó mucho una que se llama Celeste y Blanca porque descubrí una especie de sistema con el que podía haber seguido escribiendo eternamente, que era una especie de narrador que está continuamente haciendo digresiones. Fue la única vez que me divertí verdaderamente escribiendo, con una libertad absoluta. Porque la trama de la novela es medio un chiste, porque la trama de la novela está contada en las primeras líneas.
esta es la historia de dos princesas que fueron seducidas, abandonadas, y todo terminó así, o sea, como en los cuentos de hadas. Y todo lo que sigue después es pura digresión. Con lo cual funcionaba un poco como restos diurnos, o sea, yo me sentaba a escribir y contaba lo que me había pasado en el día prácticamente. Me divertí mucho. La quiero mucho esa novela por eso, porque es el único momento en que sentía que me divertía y que podía seguir escribiendo eternamente. ¿Se consigue? Sí, la editó Eterna Cadencia. Hubo un momento en que dije, bueno, basta. Pero hubiera podido escribir una novela de 1000 páginas así, ¿no? Repetí el título. Celeste y Blanca. Que la voy a ir a comprar ahora. No, sí, yo soy así. Son dos princesas. Me vuelvo loco. Es muy divertida. Y algo que nunca te pregunté, el idioma italiano. Sí. ¿Qué pasó con eso? Porque traducís del italiano todo. Doy clase de italiano. Por eso, Sí. en la Dante. No, en el... no sé si puedo hacerle el aviso. Sí, no importa. El Centro Universitario de Idiomas, el CUBI. Claro, el CUBI, exactamente. Pero traducciones muy buenas del italiano. ¿Cómo es tu relación con el italiano? No Bueno, yo provengo de familia italiana. Bueno, por eso, pero... Y lo que me ocurrió fue... ¿Hablaban italiano en tu casa? No, y sí. Claro. O sea, de algún modo, lo que me pasó a mí, lo que le pasa a cualquiera que tiene ascendencia italiana, y es que un buen día descubre que aprende un idioma que ya sabía, en realidad. O sea, vas descubriendo a medida que lo aprendes que todo te resulta medianamente familiar y conocido. De modo que, de algún modo, sí, antes de aprender italiano, creo que yo ya sabía italiano. Aprendí italiano en Italia cuando me fui allá a vivir. Bueno, ahí no sabía, viviste en Italia. Viví en Italia, sí, viví 4 años en Italia. Bueno, claro, ahí está el punto, ¿no? En También. Milán. Pero traducir es todo un arte, Traducir ¿no? o sea que siempre digo, yo podría dejar de hacer muchas cosas, podría abandonar el periodismo, podría dejar de escribir incluso, creo que podría. Pero creo que no podría dejar de traducir, jamás. Yo si no tengo nada que traducir, me invento algo para traducir. Siempre tengo algo para traducir igual. Pero si no, me invento algo para traducir. Estoy siempre traduciendo algo. Realmente es una actividad que me fascina. Qué impresionante, ¿no? Obvio pueden hablar entre ustedes lo que quieran, ¿eh? Pero vos con el francés. Sí, por eso pregunto. Yo también traduje, ahora hace muchos años que no, pero sobre todo cuando era estudiante traducía como trabajo y me reconozco en la dicción que tiene la actividad. Es como muy satisfactorio el estado mental en el que te pone la traducción, ¿no? Como que es un estado medio zen, que te dejas llevar por las palabras, te entregas a ese mecanismo que no obstante deja que se filtre libertad, cierta libertad. E incluso algunos pequeños ataques terroristas. Claro, me ha pasado leer a alguien y decir, qué lástima que no puso tal cosa. Y digo, totalmente. Pero si lo puedo poner, una frase, ¿no? Y colar una frase que el autor no puso. Es tremendo, sentís que en esas decisiones se juega el bien y el mal de la literatura de golpe. Sí. ¿Vos escribís en francés? Sí. Como investigador, como docente, de hecho, publico mucho más o casi exclusivamente los artículos académicos, científicos, los publico en francés, en revistas francesas, porque es ahí donde está la comunidad que se ocupa de esas cosas. Pero este para mí era un primer libro en el que los autores o los textos eran medios y no fines. Cuando lo escucho a Guille hablar de tantas novelas y cuentos y poemas, me da mucha envidia. Este para mí es un primer libro de producción propia y quería que fuese en mi lengua, bueno, acá quería que fuese en español. Mucho ese famoso texto de Flaubert, que es un plomo y que vos decís que es un plomo, repetilo. Borges también dice que es un plomo a su manera. Bois y Pécuchet, la novela de estos ¿sabes dos por qué le idiotas? dije repetilo? Porque yo lo iba a pronunciar mal. Entonces hice la trampita. Decilo vos. Pues seguro que lo pronuncio mal. Es un tema de la pronunciación. Pero igual, acá está ¿viste? muy presente. Sí. Es porque tiene que ver con la idiotez, claro. Son dos idiotas. Son dos idiotas. Sí. Y es el libro que para mí craqueó el problema. Flaubert, un escritor, digo, no un filósofo, no un neurobiólogo. Es un escritor el que para mí craquea el problema. El que dice, gente, renuncien a tratar de definir esto. Es imposible, es un fracaso
anunciado. La idiotez es masiva, la idiotez es universal, la idiotez es sistemática, la idiotez es de todos los colores. No hay que preguntar qué es la idiotez, no hay que preguntar quién es un idiota. Todos son un idiota para alguien, así, eso es lo que escribe Flaubert en el diccionario de ideas. Él estaba obsesionado con la imbecilidad, estaba totalmente obsesionado, es lo que le cae tan antipático a Sartre en algún punto. Y levantaba y recopilaba clichés, frases hechas, y escribe un diccionario de esas cosas, y en imbecilidad pone todos los que no piensan como uno. Pero eso ya te da una pauta, como él se niega a darle un contenido unívoco, a definir la idiotez. Es él el que, no sé cómo decirte, a nivel lógico, a nivel ontológico, es él el que craquea, el que disuelve el problema. En el libro está muy presente ese texto, muy, muy presente. Un texto que nunca pude terminar, está claro. Al mismo tiempo, si lees 10 páginas, ya lo terminaste, porque siempre se repite el mismo ciclo. O sea, contemos. Son dos personajes que se encuentran en el canal Saint-Martin, en París. Uno tiene escrito en su sombrero su nombre, ve que el otro hizo exactamente lo mismo. Eso el lector ya inmediatamente dice, bueno, dos idiotas. Se vuelven amigos inseparables y emprenden toda suerte de aventuras, cultivar tomates, se quieren hacer, no sé, fisioterapeutas, y todo el tiempo fracasan en todo. Y bueno, nada, con eso Flaubert quiere hacer una especie de crítica o de enciclopedia en farsa de todos los saberes de la época. Y de los lugares comunes, ¿no? De lugares comunes. Vos hablás de eso, los lugares comunes. Sí, exacto. Lo que dice Borges genera cierta sensación de eternidad, es tremendamente monótona, la novela es siempre el mismo ciclo. Ahora, fíjate que de esta manera es la novela menos realista que existe. O sea, el inventor de la novela realista es también quien la rompe, dice Borges. ¿No? Igual hay palabras, vos ponés todo pasa, ¿no? Como un lugar común insoportable. Bueno, el rey Salomón, dicen, no sé, que llevaba un anillo que decía todo pasa. Sí. Pero no sé si es un lugar común, todo pasa. Y todo pasa en serio. Digo, de la misma manera que todo puede ser una idiotez, nada es una idiotez desde su punto de vista. Hay un filósofo que intenta encontrar la vuelta lógica para definir la idiotez y dice, bueno, por ejemplo, las tautologías. Las tautologías son una idiotez. Decir A igual A en cualquier caso, una mujer es una mujer, bueno, la calle es la calle, es una idiotez. Pero desde un punto de vista pragmático, a veces eso transmite mucha información. No porque no tenga sentido desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista lógico, es una tontería. Mira, ahí en la pantalla aparecen partes de tu libro, que está muy bien, es muy desconcertante preguntar qué es la idiotez, ¿no? Claro. Mira todo eso. La idiotez consiste en una falta o ausencia. Bueno, muy buena producción tiene el programa. Guillermo, hablemos de El náufrago sin isla. Sí. ¿Cómo nació? ¿Cómo creció? ¿Qué pensás vos de esa novela? Pero antes quería decirle algo. Sí, decir lo que quieras. Lo que admiraba yo en Bouvard y Pécuchet es que siempre tengo la impresión de que entablar un diálogo entre personajes donde uno es tonto y otro es inteligente es muy fácil. Claro. Funciona como, ¿viste esos autos que cuando éramos chicos que le dabas un poco de fricción y después los dejabas andar? Claro. Bueno, a mí... En cambio, hacer diálogos entre dos idiotas o entre dos personas inteligentes no es tan fácil. Sabes que muchos se preguntan ¿por qué dos? ¿Por qué necesito dos personajes? Ajá, sí, ¿por qué no uno solo? ¿Por qué no uno solo? Sí. Claro, pero digo, es lo que decís vos, es mucho más interesante en el punto. Yo creo que es un juego de espejos que así consigue replicarla al infinito. Sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nació? El náufrago. Sí, se me ocurrió, bueno, de hecho soy un gran lector de novelas de náufragos. Gran lector en el sentido en que siento debilidad por las novelas de náufragos. No te digo que las leí todas, pero novela de náufrago que acá en mis manos la leí y la seguiré leyendo. Y de pronto estaba traduciendo un libro del italiano, de un periodista italiano que se llama Graziano Graziani, que escribió un libro que se llama Atlas de las micronaciones. Y contaba la historia de una pequeña isla a mediados del siglo XIX en la costa sur de Sicilia, una isla volcánica que había surgido de pronto. Y en ese momento justo pasaba una nave francesa y los franceses decidieron que era una isla propia, y le pusieron un cartel que decía propiedad de la Francia.
Y después se la disputaron los ingleses. También empezó una pequeña disputa porque era un centro neurálgico importante en el medio del Mediterráneo. Una isla en erupción era, ¿eh? Y los sicilianos, que estaban a 30 kilómetros de ahí, mandaron un vulcanólogo, cosa que ni los franceses ni los ingleses tenían, vulcanólogo. ¿Para qué quieren un vulcanólogo? No tienen volcanes. Y entonces este señor hizo una observación desde un barco y llegó a descender en los momentos en que la actividad decrecía y llegó a bajar un poco a una isla mínima, una isla del tamaño de un fortín, una cosa muy chica. Y escribe un informe diciéndole a los sicilianos, no se preocupen, que en 2 meses esta isla vuelve a hundirse. Y efectivamente, 2 meses después, la isla se hundió y hoy se puede visitar, hay tours de buzos que van en barco a 30 kilómetros y bajan, y la isla está a 8 metros bajo el nivel del mar, la cima de la montaña está a 8 metros bajo el nivel del mar. O sea que es verdad. Sí, le sacan fotos al cartel que dice propiedad de la France. Espectacular. Y entonces me di cuenta de que no había leído una novela de náufrago donde un náufrago se encontrara con una isla de ese tipo. En general las islas están llenas de peligros y venenos, pero en un sentido son siempre hospitalarias porque dan algo, o sea, te dan refugio, te dan plantas, te pueden dar fieras también y te dan peligro, garras, pero te da alimento por lo general. En cambio, esto es una isla que no te da absolutamente nada, nada. Y lo que hace este personaje que se encuentra, este náufrago que se encuentra con esa isla, se queda circunnavegándola. ¿Por qué? Y porque al final del día, cuando se hace la noche, es testigo de una especie de espectáculo único, de una belleza inconmensurable, que él considera, es un monje, el protagonista. Piensa que es una especie de regalo divino, ¿no? Y encuentra incluso en esas condiciones terribles, asediado por el sol, ¿no? Tiene pocas provisiones, etcétera, sin agua, consigue disfrutar de la belleza, ¿no? Es muy buena. Yo te pido que compres la novela, que la pidas prestada. No tengo que la afanes porque queda mal, pero conseguí la novela y no dejes de leerla. Es muy buena, es muy buena de verdad, ¿eh? En serio, también te lo digo. Es muy buena. Mismo. Es muy buena. Me hice traer de Madrid, porque acá no estaba, una biografía extraordinaria de Kierkegaard, que tiene 1000 páginas la biografía. Voy por la página 600 más o menos, ¿no? ¿Por qué no le dan la importancia que tiene Kierkegaard en la filosofía? Últimamente no se le da esa importancia. ¿Por qué? ¿Qué pensás vos? O por ahí pensás que no tiene ninguna importancia Kierkegaard. No. Es una buena pregunta. No sé si te la puedo contestar. En la colección de La Revuelta sí, hay un volumen trabajo. Sí, ¿a vos te interesa Kierkegaard? Kierkegaard de Patricia Deep. Sí, por supuesto. Es como el padre del existencialismo. Sí, hay autores que tienen que la producción tiene una forma más amiga de la academia, que habilita un trabajo académico con mayor facilidad y otros que no. No, Kierkegaard no. Kierkegaard no. Nietzsche no. Entonces, como que trazan una historia paralela, caminan por un circuito paralelo, alternativo. No diría que por eso tienen menos importancia. Claro, porque él escribe de la angustia desde la angustia, escribe sobre la desesperación desde la desesperación. Crea un mundo impresionantemente entre la literatura y la filosofía, ¿no? Y para mí le abre el camino a los existencialistas, ¿no? O a ese tipo de filosofía. Pero, insisto, lo digo como una impresión. Vuelvo a la idiotez. Hay un capítulo sobre lo positivo de la idiotez. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. ¿Qué podríamos decir de ese capítulo? No, bueno, viste que el argumento consiste en señalar cómo transita en toda nuestra cultura de una manera muy insistente una imagen de la idiotez que la homologa a una deficiencia intelectual y que al hacer esto la define por una falta, la circunscribe a la inteligencia, al mundo del intelecto y que hace de ella un mal. Es una deficiencia intelectual y la deficiencia intelectual es algo malo. Entonces el libro, el argumento consiste sobre todo en mostrar los límites de esta imagen, mostrando que
Hay formas de idiotez que no conciernen a la inteligencia, de hecho, tal vez más graves. Formas de idiotez por ahí un poco más extrañas, que no son necesariamente malas. La idiotez tiene una función importante incluso para pensar. Confrontarse a sus límites, sentirse un idiota es muy importante para pensar. Y, en tercer lugar, esto que mencionábamos, es decir, hay formas positivas de idiotez. A veces la idiotez se describe por un exceso, por claro, sobreabundancia y no por falta. De ahí la razón de ser de ese capítulo sobre formas positivas de la idiotez. Atravesás temas como la psiquiatría más duros, sí, ¿cierto? Sí. Y temas como la literatura. Sí. O sea, es todo un camino haces con el tema de la idiotez. Sí, lo que yo fui descubriendo es que hay 3 grandes corpus bibliográficos que se ocupan de la idiotez. Uno es el de la filosofía, que elige al personaje del idiota muchas veces como portavoz del filósofo. Estoy pensando en Nicolás de Cusa, en Descartes, en Deleuze. Me llamó la atención Nicolás de Cusa, del siglo XIII, sí. Es el primero en poner en escena un personaje explícitamente idiota. Sócrates mismo puede ser pensado como un idiota, pero Nicolás de Cusa es el primero que dice, el filósofo es un idiota. Después la literatura, hablamos de Bouvard y Pécuchet, bueno, de Flaubert. El idiota de la familia. Exacto. Pero después hay un corpus gigantesco, que es el de la vieja psiquiatría, la psiquiatría que, digamos, empieza con Pinel en el siglo XIX, que se extiende durante todo el siglo XIX. Después el cuadro como tal desaparece y es reemplazado por cuadros como el retraso, como la discapacidad intelectual, como la deficiencia intelectual, todas cosas distintas. Pero no hay que olvidar que esos cuadros son los herederos de aquellos ancestros y que toda esa bibliografía, aunque no la leamos como médicos o pacientes del siglo XIX, igual nos dice algo, igual nos interpela. Cuando Sagan dice el idiota carece de imaginación, bueno, por ahí no pensamos en lo mismo que él o en lo que pensaba un lector especializado del siglo XIX, pero algo nos dice eso a nosotros. Entonces, por su valor poético, siempre y cuando estemos de acuerdo que la poesía es también una forma de conocimiento, por su valor poético, yo incluyo todo ese material psiquiátrico. Quiero contarles algo, un cambio de horario de una obra de teatro que a mí me gustó mucho, que es Viñetas de un mundo roto. Se presentaba los domingos en el Teatro Beckett, ahora va los jueves a las 9 de la noche, ahí están las imágenes. Es de Pablo Quiroga, no vamos a ocultar ni el nombre ni el apellido. Ha tenido excelentes críticas, en mi opinión, muy, muy merecidas, en mi opinión, pero sobre todo la obra muestra lo que el sistema capitalista rechaza, ¿no? Es decir, aquellos que son marginales, es decir, los pibes de la obra, los protagonistas, venden linternitas, en fin, podrían hacer malabares en un semáforo también, pero están escribiendo una historieta, y esa historieta es muy bella, esa historieta, en mi opinión, y bueno, los personajes de la historieta van a interrumpir el realismo de la obra para contarnos también otra historia y para tener la presencia y la fuerza que tiene la imaginación en la realidad, y también cómo en un mundo tan injusto, tan brutal como el que vivimos, la fuerza del teatro, la fuerza de la literatura, la fuerza de la imaginación va imponiéndose. Escrita y dirigida por Pablo Quiroga, en Beckett Teatro va los jueves a las 21 horas. Maestros los dos, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Recomendemos una vez más la excelente novela de Guillermo Piro, no deje de conseguirla, El náufrago sin isla, es bellísima, realmente bellísima. No se me ocurre en este momento decir otra cosa. Y por supuesto el libro de Dispersión de la idiotez, profundo, inteligente. Quiero leer el libro de Deleuze que está en francés, traducilo, y que lo quiero leer, por favor, te lo pido. Ojalá, me encantaría. Bueno, se está traduciendo en inglés ahora, vamos a ver si llega al español. Dale. Y ponemos al aire, y yo me despido aquí, el encuentro, parte del encuentro, porque fue un encuentro bastante largo, del libro de Adolfo Pérez Esquivel que presenté en la Feria del Libro. Y con esto, por supuesto, nos despedimos. Todos los programas, todos están en la web, están en YouTube,
A mí me cuentan que están en Spotify. Eso no debe ser cierto. Spotify es de música. ¿Cómo estaría el programa? No lo sé. Lo deben cortar y ponerlo en pedazos. No sé qué hacen. Pues son unos genios. Los pibes de acá son geniales. Y bueno, lo buscas en Global Play, que es nuestra plataforma, globalplay.org, donde quieras. Están todos los programas, todos. Muchas gracias por elegir. Nos quedamos con Adolfo Pérez Esquivel. El título del libro es Para ser humano, ¿no? En un momento donde da la sensación de que avanza la barbarie, avanza lo inhumano. ¿Cómo lo piensa usted? ¿Avanza realmente lo inhumano? No todo es así. Esto es así. Sí, no todo es así. No tenemos que hacer una lectura. Hay cosas muy malas que nos entristece, que nos dañan. Cuando uno ve la muerte, yo he visto muchas veces la muerte y no le tengo miedo a la muerte, la conozco, pero una vez leí de Sabut algo que dice: cuando uno muere se cierran las puertas de las sensaciones y de las emociones y se abre otra puerta, que son las puertas del alma, y ahí comienza otro safari, es otra aventura, la puerta del alma. Pero eso tiene que ver con todo lo que nosotros hicimos, porque no es gratuito. Si nosotros sembramos la vida, la amistad, el amor, ese va a ser el fruto. Pero si sembramos el odio, la mentira, el rencor, eso, mucho se inventa con el odio, pero el odio es autodestructivo. No solo el amor, y yo creo que le cuento a Pablo, conocí a la Madre Teresa. Claro, y ella le dijo que no entendía nada, le dijo la Madre Teresa. Sí. La Madre Teresa, yo no entiendo lo que habla esta gente, ¿no? Intelectuales, embajadores, ministros, no entiendo nada. Y yo le digo, bueno, Teresa, ¿qué entendés? Y ella me dice, yo entiendo una sola cosa, era muy picada. Le digo, ¿y qué cosa? ¿Cuál es esa cosa? Entiendo que hay que poner el amor en acción, porque el amor sin acción es vacío, pero el amor en acción nos da la fortaleza para luchar por el prójimo, por la madre tierra, por la vida, para comunicarnos y para aprender a vivir. Todos somos aprendices de la vida, no nos creamos maestros, somos aprendices y seguimos aprendiendo cada minuto, cada segundo. La vida nos enseña, entonces tenemos que saber ver y saber escuchar. Entonces ahí vamos descubriendo qué es el vivir. ¿Y con Gandhi? Gandhi era un gran ser espiritual, social y político. Él no hizo política partidaria, hizo política para defender la libertad de su pueblo. De la India. Sí, en la India yo estuve con los compañeros de Gandhi que habían luchado en la liberación de la India, y ellos estaban tristes porque veían que muchos jóvenes en la India no seguían el camino de Gandhi.
Hoy la India tiene hasta la bomba atómica. Es un país que se está desarrollando, pero tiene fronteras y enfrentamientos con Pakistán. Y a Gandhi lo matan porque él no quería la división con Pakistán. Lo mata un fanático. Un fanático. Un fanático de ultraderecha lo mata Gandhi. ¿Qué significó el premio Nobel en el momento donde la Argentina vivía uno de los momentos más oscuros o el más oscuro de nuestra historia? ¿Qué significó para usted ganar el premio Nobel en el medio de la tragedia? Un dolor de cabeza. Terrible. Yo nunca esperé ningún premio, ¿no? Pero menos el premio Nobel. Pero cuando estaba en la prisión, ya las compañeras premio Nobel de Irlanda del Norte, Mary Corrigan y Betty Williams, me habían propuesto. Pero a eso se sumaron iglesias, organizaciones, gobiernos. Y cuando me dan el premio Nobel y me lo anuncian, yo digo, cuidado, no lo asumo a título personal, porque mi trabajo no es de una persona. No, por eso me da un dolor de cabeza bárbaro. No es compartido por muchos compañeros y compañeras en toda América Latina y el mundo. Y entonces cuando doy mi discurso, cuando lo recibo, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, de los hermanos indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los religiosos y religiosas, que trabajan y construyen la paz en los lugares más inhóspitos que yo conocí del continente, pero también en la India, en Pakistán, en Europa, tantos compañeros y compañeras. Entonces, y hoy, tanto es así que les voy a decir, porque usted tal vez no lo conozca, todo, la medalla del premio Nobel, todo, lo doné a la Universidad Nacional de Buenos Aires, la antigua sede del SARPAC. Querían hacer una especie de museo con mi persona y yo dije no. Entonces, esa casa está dedicada a todos los premios Nobel latinoamericanos. Yo soy uno más, pero no soy la figurita. Con Pablo hablamos muchas veces del rol de el personaje y de la persona. No confundamos esto, ¿no? Y le contaba que en el teatro griego, saben que yo estuve en Grecia varias veces, ¿no? Y en el teatro griego los actores usaban máscara. Y claro, la máscara les permitía amplificar la voz para representar los personajes. Pero cuando terminaban se sacaban la máscara y volvían a ser personas. Claro. Adolfo Pérez Esquivel, Para ser humanos, un libro maravilloso, imprescindible, que tienen que leer, por favor. Casi te lo pido, por favor. Lee este libro extraordinario que hicieron con Pablo Benito. No dejen de leerlo, es maravilloso. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias.